Estás escuchando Mil y un viajes por el mundo con Maribel Ruiz. Mochila al hombro, la brújula en el alma y el corazón mirando al horizonte. Aquí hablamos de recuerdos imborrables, de caminos que transforman y de viajes que dejan huella. ¿Nos vamos? Hola, queridas viajeras, queridos viajeros, bienvenidos a una nueva edición de vuestro podcast favorito, Mil y un viajes por el mundo. Recordad suscribiros al canal para que os lleguen todas las actualizaciones de los capítulos que voy subiendo nuevos. Sabéis que también podéis echar un ojo a miliunviajesporelmundo.com, que es el blog predecesor de este podcast, donde podéis encontrar más de 400 artículos publicados respecto a todo lo que gira en torno al mundo de los viajes, sobre todo incidiendo en su lado más curioso, ¿no? Para salirnos un poquito de lo típico de siempre. Y hoy nos vamos a la otra punta del mundo. ¿Por qué? Pues porque nos vamos a un destino turístico muy muy conocido, que son las islas de Hawái, pero no vamos a hacer un recorrido, digamos, estándar, en el que visitemos Honolulu y vayamos a una ruta de volcanes. No. Nos vamos precisamente a un lugar que no conoce prácticamente nadie, pero en el sentido más estricto de la palabra. Y es que hoy nos vamos a Niihau, que es la isla hawaiana que es casi imposible visitar. En el archipiélago de Hawái, donde las playas de arena dorada y volcanes gigantescos dibujan postales de ensueño, hay un rincón que pocos han pisado y muchos se han imaginado. Es Niihau, la isla prohibida. Un lugar envuelto en secretos, leyendas y restricciones férreas que lo convierten en una rareza en pleno siglo XXI. Sin carreteras pavimentadas, sin hoteles lujosos, con un acceso casi imposible para los forasteros. Niihau es más que una simple isla, es una cápsula del tiempo donde la vida sigue un ritmo propio alejado del bullicio moderno. Pero, ¿qué es lo que la hace tan especial? ¿Por qué es inaccesible para la mayoría de los mortales? Y sobre todo, ¿cómo ha logrado mantenerse al margen del mundo exterior durante más de 150 años? Bueno, pues vamos a comenzar con los orígenes de quiénes fueron los primeros habitantes de esta isla y nos vamos a ir a la leyenda que tendremos que comprobar qué tiene que ver con la realidad, que cuenta la tradición oral hawaiana sobre los menehune, que eran una especie como de elfos, de seres diminutos, expertos en construcción e ingeniería, que se dice que vivían en los bosques profundos y escondidos en valles casi inaccesibles, lejos de la vista de los humanos. Eran unos seres nocturnos y por ello acostumbraban a trabajar de noche, yéndose a dormir cuando llegaban los primeros rayos de sol. Si alguien los veía, abandonaban sus obras, jamás las terminaban y no se les volvía a ver. Entonces las historias cuentan que los menehune podían construir en una sola noche pues templos, que en Hawái se les conoce como heiau, estanques de peces, canales de irrigación, con una precisión que desafiaba las habilidades de cualquier constructor humano. Su fuerza y destreza no tenían comparación y sus edificaciones, muchas de ellas aún visibles en Hawái, son prueba de su asombroso talento. Pero la realidad es, ¿existieron los menehune? Porque, aunque oficialmente se les considera seres mitológicos, algunos historiadores creen que los menehune podrían haber sido una tribu real, los primeros habitantes de Hawái. Evidentemente no eran seres diminutos, pero sí se podría asociar, digamos, con esos primeros habitantes que habían estado en la isla y que se cree que pudieran ser un grupo de polinesios que llegaron allí antes de la gran oleada migratoria de Tahití
y que con el tiempo fueron desplazados precisamente por estos últimos, por los tahitianos. De esta manera, los menehune serían los descendientes de una civilización muchísimo más antigua y que fueron marginados hasta acabar convirtiéndose en una leyenda, pero que eran personajes totalmente reales. El mayor indicio de su posible existencia es el estanque de peces de Alecoco, que se encuentra en la isla de Kauai, y es también conocido precisamente como el Menehune Fish Pond, porque los estanques que forman una presa en el río Juleya se usaban para atrapar peces, principalmente salmonetes y sábalos. Y se usaban también para pescar estos peces precisamente para alimentar a los alii, que eran la realeza hawaiana. Entonces, en la época en la que se supone que debieron de morar en las islas los menehune, eran muy habituales este tipo de estanques. Bueno, pues esta estructura de piedra en particular tiene casi 900 metros de largo, o sea, fijaros que no es moco de pavo, y fue construida con un nivel de sofisticación que dejó completamente perplejos a los arqueólogos. La leyenda cuenta que los menehune lo levantaron en una sola noche y que se iban pasando las piedras de mano en mano en una cadena perfectamente organizada desde una cantera que estaba situada a varios kilómetros de distancia. La realidad histórica, que es la que verdaderamente nos interesa, es que antes de que los europeos pusieran un pie en Hawái, Niihau ya era hogar, como he dicho antes, de una comunidad polinesia que vivía en perfecta armonía con la naturaleza. Se cree que estos primeros pobladores llegaron entre los años 1000 y 1200 en grandes canoas desde las Islas Marquesas y Tahití, y traían consigo su conocimiento de la navegación, de la agricultura, de la pesca, y así, en muy poquito tiempo, establecieron aldeas autosuficientes. ¿Qué ocurría? Pues que el clima de Niihau es muy árido y encima hay muy poquitas fuentes de agua dulce. Entonces esto hizo que sus habitantes desarrollaran técnicas muy ingeniosas para poder sobrevivir, porque ellos aprovechaban cada gota de lluvia que caía y, por supuesto, dependían del océano para gran parte de su sustento, a nivel de tener peces y proteína animal, ¿no? Ellos cultivaban taro, cultivaban camote, cultivaban otro tipo de vegetales en terrenos volcánicos que en un principio eran muy poco fértiles y debían de complementar esta dieta pues justamente con peces y con mariscos. Pues durante todos estos siglos la isla de Niihau fue gobernada por jefes que, como os he dicho antes, se llamaban los alii, y estos seguían un estricto sistema de clases sociales muy típicos de la jerarquía hawaiana. La isla ya formaba parte del reino hawaiano y, como en el resto del archipiélago, pues la vida giraba en torno a las tradiciones, a la religión y a la veneración de los dioses ancestrales. La tranquilidad de Niihau cambió abruptamente en el año 1778, que es cuando el famoso explorador británico James Cook llegó a Hawái en el tercer viaje que hizo por el Pacífico. Fue la primera vez que los europeos pusieron un pie en el archipiélago y Niihau fue una de las islas que estuvieron visitando. Los habitantes de Niihau, al ver los barcos de Cook, quedaron completamente asombrados por aquellas enormes estructuras flotantes. En un primer momento los recibieron con curiosidad y hospitalidad, ofreciéndoles agua y alimentos. Sin embargo, ¿qué trajo el contacto con los europeos? Pues lo que ya había ocurrido cuando se descubrió América, que llegaron con un montón de enfermedades desconocidas para los hawaianos, que carecían de inmunidad contra ellas, y eso acarreó después un montón de muertes de los nativos. El caso es que este primer encuentro fue solo el inicio de una serie de cambios drásticos que afectarían a toda la población hawaiana en las décadas siguientes. Después, en el siglo XIX, Hawái experimentó transformaciones muy profundas. Bajo el reinado de Kamehameha I, es que no veas tú con los nombrecitos hawaianos,
que fue el que unificó el archipiélago en 1810, Niihau pasó a formar parte del reino de Hawái, ya digamos oficialmente. Y aunque la isla seguía habitada por los nativos, su destino daría un giro inesperado en 1864, cuando la familia Sinclair compró la isla al rey Kamehameha V. Pues bien, esto ocurrió en el año 1864, como he dicho antes, en lo que hoy parecería una transacción completamente imposible. Y el caso es que la isla de Niihau, pues el rey decidió venderla sin tomar en cuenta la opinión de sus súbditos y se lo vendió a una escocesa, a Elizabeth Sinclair, por la suma de $10.000 de oro de la época. La familia Sinclair se dedicaba a la cría de ganado y sobre todo de ovejas, y lo que buscaba era un nuevo hogar tras emigrar de Nueva Zelanda. El acuerdo tenía una condición muy especial. Por lo menos en ese aspecto el rey se lo curró, porque los Sinclair debían proteger a los nativos hawaianos que vivían en la isla y garantizar que su forma de vida tradicional no fuera alterada en ningún momento. En ese aspecto debemos reconocer que la familia cumplió su palabra y durante generaciones Niihau permaneció casi intacta, sin carreteras, sin electricidad y sin influencia externa. Luego ya con el paso de los años la isla se convirtió en un enorme rancho de ganado y de ovejas, con los nativos trabajando la tierra y manteniendo al menos vivas sus costumbres, a diferencia del resto de Hawái, que era donde la modernización estaba avanzando muy rápidamente y sin embargo Niihau pues se mantenía ahí como una cápsula del tiempo casi congelada en el siglo XIX. Justamente a finales de dicho siglo, del XIX, pues llegaron misioneros al archipiélago de Hawái, que como en tantos otros sitios del mundo lo que pretendían era imponer el cristianismo a la población local. Y Niihau en ese aspecto pues no se libró de la influencia religiosa que se estaba extendiendo por las islas. Sin embargo, a diferencia de otras partes del archipiélago, donde el idioma hawaiano fue reemplazado por el inglés, en Niihau sí consiguieron seguir hablando exclusivamente hawaiano. ¿Por qué comento esto? Porque este detalle es crucial, y es que hoy en día Niihau es el único lugar de Hawái donde el hawaiano sigue siendo el idioma principal, mientras que en el resto del archipiélago pues ha sido relegado por el inglés. Llegó el siglo XX, el mundo estaba cambiando a un ritmo aceleradísimo, Hawái se convertía en un importante punto estratégico para Estados Unidos y casi justo al iniciar del siglo XX, en 1898, Hawái fue anexado oficialmente por Estados Unidos. Niihau, sin embargo, fijaros ya la peculiaridad de entonces, permanecía bajo el control de la familia Sinclair y sus descendientes, que ahora son conocidos como la familia Robinson. ¿Qué ocurría con esto? Pues que a pesar de la influencia estadounidense en el resto de Hawái, Niihau seguía siendo una isla privada y completamente cerrada al turismo. Su población continuaba viviendo de la ganadería, de la pesca, seguían teniendo sus antiguas costumbres y se mantenían totalmente ajenos a los avances tecnológicos que estaban transformando el mundo exterior. El hecho más famoso de Niihau en el siglo XX ocurrió el 7 de diciembre de 1941, que muchos lo recordaréis porque fue el mismo día que se atacó por parte de los japoneses a Pearl Harbor. Bueno, pues lo que sucedió después parece sacado de una película de espías, porque uno de los pilotos japoneses que participó en el ataque, que no sé si me voy a atrever a decir su nombre, pero bueno, lo voy a intentar, se llamaba Shigenori Nishikaichi, pues sufrió daños en su avión y tuvo que hacer un aterrizaje forzoso en Niihau. Entonces, en ese momento, los habitantes de la isla no tenían ni idea de lo que había sucedido en Pearl Harbor, ya que ellos no tenían ni radios ni contacto regular con el mundo exterior. O sea, probablemente ellos ni sabían que el resto del mundo estaba en guerra, en plena Segunda Guerra Mundial.
Bueno, pues el caso es que cuando el piloto aterrizó, fue recibido por los locales con su hospitalidad típica, siguiendo la costumbre hawaiana de tratar bien a los forasteros. Sin embargo, cuando un residente de origen japonés que vivía en Niihau se enteró del ataque a Pearl Harbor, lo que hizo fue ayudar al piloto, que era japonés, a escapar y a recuperar su arma. ¿Y esto qué pasó? Pues que lo que derivó fue a un enfrentamiento de los americanos con los nativos hawaianos de la isla, porque claro, habían ayudado a uno de los pilotos que había participado en el ataque a que lograra escapar. Total, que eso fue lo que intentaron, que lograra escapar, pero finalmente un grupo de hawaianos logró al final coger a este hombre, le detuvieron, pero claro, esto ya creó, digamos, como una animadversión del gobierno estadounidense contra la isla. Se quedó para la historia como el incidente de Niihau. Se tardó bastante en convencer al gobierno de Estados Unidos de que algunos estadounidenses, aunque tuvieran ascendencia japonesa, podrían ser muy leales eh, a lo que es la causa japonesa, y entonces ahí era donde venía, digamos, las fricciones. Y entonces, pues, ¿qué ocurrió? Que esto lo que acabó influyendo fue la decisión de internar a miles de ciudadanos japoneses en campos de concentración durante la guerra. Porque os recuerdo que los campos de concentración no existieron solamente a manos de los nazis. O sea, ha habido campos de concentración por todo el mundo y en muchos sitios, España incluida, y esto hay que tenerlo muy en cuenta. El caso es que Niihau, sin quererlo, pues se había convertido en un punto clave en la paranoia bélica de los Estados Unidos. El caso es que después de la Segunda Guerra Mundial, pues mientras el resto de Hawái se estaba desarrollando rapidísimamente y se estaban convirtiendo en un destino turístico de fama mundial, Niihau seguía su propio camino. Lo que eran los descendientes de la familia Sinclair, que eran los Robinson, mantenían aún el control de la isla y reforzaron todavía más su política de aislamiento. ¿Cómo? Pues prohibieron la entrada a forasteros que no tuvieran una invitación especial, y la vida en Niihau continuó prácticamente, como os digo, como en el siglo XIX. No tenían carreteras pavimentadas, no tenían electricidad y básicamente no tenían un contacto que fuera medianamente significativo con el resto del mundo. ¿Qué pasaba? Que en el mismo momento otras ciudades hawaianas, pues, que se encontraban en islas como Oahu o Maui, se estaban llenando de rascacielos y de hoteles de lujo, y Niihau, sin embargo, seguía dependiendo de la pesca, de la ganadería e incluso de un sistema de trueque entre sus habitantes, porque el dinero era muy poco utilizado dentro de la comunidad. Los Robinson justificaban estas restricciones argumentando que su deber era ser fieles a ese acuerdo que se había llegado cuando se había comprado la isla, que no era otro que proteger la cultura hawaiana tradicional y el estilo de vida de sus habitantes. Y hasta el día de hoy, como os comentaba antes, pues Niihau sigue siendo el único lugar de Hawái donde el hawaiano continúa siendo el idioma principal. Hay un hecho bastante curioso para que entendáis el nivel de aislamiento que tiene esta isla, valga la redundancia, que es la relación que Niihau ha tenido a lo largo de la historia con las pandemias, porque básicamente el aislamiento lo que ha servido es como un escudo natural. ¿Qué ha ocurrido? Pues que a lo largo de la historia de la humanidad ha habido cientos de pandemias que han cambiado el curso de la historia, han afectado a civilizaciones enteras y han remodelado completamente muchísimas sociedades. Sin embargo, mientras, en medio del Océano Pacífico, pues la isla de Niihau seguía siendo un caso excepcional, porque gracias a su estricto aislamiento, pues esta isla lo que lograba era mantenerse al margen de muchas enfermedades que estaban azotando al mundo exterior. Sin embargo, como os he comentado antes, pues cuando llegaron los europeos a Hawái en el siglo XVIII, los colonizadores traían con ellos enfermedades que los hawaianos no conocían
que devastaron a la población nativa, la reducieron drásticamente. Pero sin embargo, en Niihau la historia ha sido absolutamente distinta. ¿Por qué? Pues porque volvemos a cuando llegó el capitán James Cook en el año 1778, que traía consigo, como digo antes, pues no solamente el contacto con el mundo occidental, sino pues también enfermedades que los hawaianos estaban totalmente indefensos ante ellas porque no tenían inmunidad. Y entonces a partir de los siguientes años pues empezó a llegar la viruela, el sarampión, la tuberculosis, la lepra, la influenza, en fin, que esto lo que hizo fue diezmar a la población hawaiana. Especialmente en el siglo XIX fue devastadora la epidemia que hubo de viruela, porque en el año 1853 hubo una epidemia que mató a más de 6.000 hawaianos, pero en otras islas, porque en Niihau el impacto seguía siendo mínimo gracias a su aislamiento geográfico y al control de acceso que ya estaba ejerciendo la familia Sinclair. Y es que el control de visitantes a Niihau ha sido una constante a lo largo prácticamente de toda su historia. Cuando había brotes de enfermedades en otras partes de Hawái, los Sinclair prohibían la entrada de forasteros, así evitaban la introducción de patógenos, y esto acabó siendo una estrategia muy muy efectiva para mantener a la población sana y saludable. Después se enfrentaron a otro de los mayores desafíos sanitarios que se ha encontrado el mundo en general, que fue la gripe española de 1918, que infectó pues prácticamente a un tercio de la población mundial y mató a millones de personas. En Hawái, pues como en otros sitios del mundo, la epidemia golpeó también con fuerza, pero sin embargo en Niihau no se registraron muertes a causa de la enfermedad. O sea, fijaros qué rareza la de esta isla. ¿Qué hicieron los Robinson? Pues cerraron por completo Niihau al mundo exterior, no dejaban que entraran barcos ni extranjeros, limitaron absolutamente el contacto con el resto del archipiélago pues prácticamente a lo mínimo, y esto evitó que el virus ingresara en la comunidad y por lo tanto pues se protegiera a sus habitantes. Y la última pandemia a la que se han tenido que enfrentar pues ha sido a la que nos hemos enfrentado todos, que fue la del COVID-19 en el año 2020, y Niihau volvía a utilizar su aislamiento como medida de protección. ¿Qué ocurría? Pues que en Hawái estaban implementando confinamientos, restricciones de viaje. Niihau, ¿qué hizo? Cerró completamente sus puertas. Los Robinson prohibieron las visitas a la isla, suspendieron las pocas excursiones turísticas que llegaban y limitaron los viajes de los residentes a otras islas solo para situaciones de auténtica emergencia. Pues gracias a estas estrictas medidas, Niihau se convirtió en uno de los pocos lugares del mundo donde no hubo ni un caso de COVID-19 registrado, incluso durante los momentos más críticos de la pandemia. También es verdad que esta estrategia pues, tuvo consecuencias económicas, evidentemente. ¿Por qué? Porque ellos básicamente de lo que dependen es de la venta de joyería hecha con conchas y de actividades muy muy controladas de turismo. Entonces el cierre total afectó a los ingresos no de todos los habitantes, pero sí de algunos. Entonces, como de todas formas la prioridad entonces era la salud de la comunidad, pues la isla decidió que era muchísimo más importante el no morirse que el tener dinero, muy acertadamente, y lograron resistir la pandemia sin mayores problemas. El caso de Niihau pues plantea una pregunta muy interesante, que es si son ellos un modelo de protección ante pandemias. Porque, claro, vivimos en un mundo que está hiperconectado. Entonces, ¿es posible que comunidades pequeñas y aisladas se protejan de pandemias a través del cierre total? Pues parece ser que sí, visto este claro ejemplo, ¿no? Porque en el caso de esta isla, pues su éxito ha sido posible debido a su tamaño, que es muy pequeño, la población, que es muy reducida. Entonces esto facilita el control de entradas y salidas, que es una propiedad privada con reglas estrictas, que permite cerrar el acceso sin interferencias gubernamentales, y luego encima tienen una autosuficiencia parcial,
pues la pesca, la caza, el cultivo de alimentos. Entonces se han tenido que juntar una serie de factores muy específicos para que, llevado a la práctica, este modelo evidentemente sea muy eficiente ante la protección de pandemias. Pero ¿qué ocurre? Que este mismo modelo no es aplicable en grandes ciudades o países con economías evidentemente que están interconectadas. Y encima plantea desafíos a largo plazo. Porque ¿qué pasaría si en el futuro Ni Hao necesita asistencia médica externa para tratar una enfermedad grave? El caso es que, bueno, la historia lo que ha demostrado es que Ni Hao ha sabido usar su aislamiento como un escudo protector, logrando mantenerse al margen de algunas de las peores pandemias de la humanidad. Pero en un mundo pues, donde las enfermedades emergentes pueden surgir en cualquier momento, la pregunta queda en el aire, que es que cuánto tiempo podrá Ni Hao seguir resistiendo. Ahora llegamos a otra cuestión, que son justamente estos desafíos del aislamiento, porque ¿es una utopía o es un anacronismo? Vivir en un paraíso así puede sonar evidentemente muy idílico, pero Ni Hao, a lo largo de su historia, se ha tenido que enfrentar a un montón de dificultades. ¿Por qué? Porque al no tener un desarrollo económico, como ocurre en el resto de Hawái, los residentes pues, han enfrentado a problemas como la escasez de suministros o, lo que hablábamos antes, el acceso limitado a la atención médica. Entonces, ¿qué ocurre? Que si alguien enferma gravemente, debe ser transportado en helicóptero hasta Kauai y puede ser un problema en una emergencia, porque si es algo que necesita una asistencia médica casi inmediata, te puedes quedar en el camino. Y luego otro desafío, que ocurre también en muchísimos sitios del mundo, ha sido la emigración. ¿Por qué? Pues porque muchos jóvenes de Ni Hao han optado por irse a otras islas buscando mejor educación y en la práctica mejores oportunidades. Entonces esto ha hecho que la población de la isla esté disminuyendo y se está, claro, poniendo en riesgo la preservación pues, de una cultura que es única. ¿Qué ocurre? Pues que llega el siglo XXI y nos preguntamos, ¿cómo sigue existiendo una isla cerrada en la era de la globalización? Pues como os decía antes, porque los Robinson es verdad que han permitido algunas visitas limitadas, principalmente tours en helicóptero que apenas tocan la costa de la isla, pero ellos siguen prohibiendo la entrada a personas ajenas sin invitación. Y incluso el gobierno de Hawái ha tenido poco poder para intervenir en la isla, ya que esta sigue siendo propiedad privada. Entonces, centrándonos un poco ya en lo que es la vida cotidiana, en esta isla prohibida, entre comillas, os comento que la población es muy pequeñita, o sea, es el hogar de entre 70 y 170 personas, vamos, prácticamente la población de una aldea. Aunque es verdad que este número varía debido a la movilidad de sus residentes pues hacia otras islas para trabajar o para estudiar. La mayoría de los habitantes son descendientes de los hawaianos nativos que han vivido en la isla durante siglos, siguiendo un estilo de vida tradicional. Y todos estos habitantes viven en una única aldea, la aldea de Pu'uwai. Es decir, que solamente hay una aldeíta en toda la isla. Viven allí todos juntos para darse calorcito. Aquí, como os he dicho antes, no hay carreteras pavimentadas, ni supermercados, ni hospitales. No hay líneas eléctricas, no hay torres de telefonía móvil. Toda la vida gira en torno a la autosuficiencia. Los residentes dependen de la pesca, de la caza de cerdos salvajes, del cultivo de alimentos básicos. Entonces ellos tienen pequeñas parcelas donde se siembran, pues lo que hablábamos antes, taro, batata, frutas tropicales, pero bueno, el problema es que la aridez de Ni Hao, pues digamos que lo dificulta la agricultura a gran escala, y entonces, pues bueno, tampoco, por mucho que quieran, tampoco se pueden volver locos a la hora de cultivar. Se enfrentan a otro grave problema, que es el agua potable, que tampoco abunda. Entonces, como Ni Hao no tiene ríos ni fuentes naturales de agua dulce, pues la comunidad de lo que depende es de la recolección de agua de lluvia en cisternas y aljibes. Es verdad que en Hawái suele llover bastante, pero cuando llegan épocas de sequía, pues esto se convierte en un desafío. Y en algunos casos, pues la familia Robinson no le ha quedado más remedio
que traer agua desde otras islas. Luego tenemos otro factor que es bastante atípico, que es el del transporte, porque en Niihau no hay automóviles, no hay carreteras, pues automóviles pocos. Entonces, para moverse a la gente, lo que ellos utilizan son caballos o bicicletas y en ocasiones, pues no les queda más remedio que caminar largas distancias para desplazarse dentro de la isla. Si tienen que salir de la isla, que normalmente a lo que van es a la isla de Kauai, que es la que pilla más cerca, pues a lo mejor para comprar suministros o recibir atención médica, lo hacen en barcos o en helicópteros que están gestionados por la familia Robinson. En cuanto a la electricidad, solo está disponible gracias a paneles solares, pero su uso la verdad es que es muy limitado. Los residentes, evidentemente, no tienen ni acceso a internet ni televisión por cable, pero es verdad que algunos de ellos han introducido dispositivos electrónicos mega modernos como radios o como pequeños generadores portátiles. Os he comentado ya antes que, a diferencia del resto de Hawái, donde domina el inglés, en Niihau el idioma principal sigue siendo el hawaiano nativo. O sea que la isla es el último bastión del idioma en su forma más pura, más original. Y de hecho los niños de Niihau crecen hablando hawaiano y solo aprenden inglés como un segundo idioma, es decir, como una segunda opción. Llegamos entonces al tema de que la educación en la isla pues es un reto, ya que solo hay una escuela que está gestionada por el Departamento de Educación de Hawái. Las clases se imparten en hawaiano y enseñan pues materias básicas como matemáticas, historia y ciencias. El que quiere continuar luego con los estudios superiores o con alguna especialización, pues debe abandonar la isla y se tiene que ir a Kauai o otras partes de Hawái. Entonces es lo que comentaba antes también, que uno de los mayores desafíos para Niihau es precisamente el éxodo de los jóvenes, porque a medida que el mundo moderno está ofreciendo oportunidades de educación y empleo fuera de la isla, pues muchos de los habitantes más jóvenes lo que eligen es marcharse, y con esto pues está poniendo en peligro la continuidad del estilo de vida tradicional de los habitantes. ¿Qué ocurre con esto? Pues que el aislamiento de Niihau significa que la isla ha tenido que desarrollar sus propios métodos para generar ingresos sin depender del turismo masivo ni de las actividades comerciales del resto de Hawái. Antes os lo comentaba, que uno de los negocios más curiosos de la isla es la venta de conchas de Niihau, porque son extremadamente raras y están muy valoradas en el mercado de la joyería. Entonces, estas conchas, que son muy chiquititas, son diminutas, se las conoce como Niihau Shell Lace, pues pueden venderse por miles de dólares debido a su exclusividad, y es que solamente pueden ser recolectadas por los habitantes de la isla, porque claro, no se deja entrar prácticamente a nadie. Entonces, lo bueno es que el negocio está completamente monopolizado por los habitantes de Niihau. Y luego la otra fuente de ingresos proviene del turismo muy controlado, porque aunque los visitantes no pueden pisar la isla sin tener un permiso especial, la familia Robinson ha organizado excursiones en helicóptero y en barcos que permiten ver Niihau desde el aire, desde el agua o incluso bucear en sus arrecifes. Pero, sin embargo, el acceso a la comunidad, es decir, el poner un pie físicamente en la tierra de la isla, sigue estando completamente restringido. Y bueno, otra cosa que ha hecho también la familia Robinson pues ha sido diversificar las actividades económicas, pues con la cría de ganado. Es verdad que ha arrendado algunos terrenos a militares para ejercicios de entrenamiento, y luego han vendido también derechos de caza de ciervos y jabalíes salvajes en la isla, por lo que lo mismo, queda muy restringido a que en una determinada época del año dejen a determinadas personas ir a practicar la caza y punto pelota. Es que hay que tener en cuenta que también hay que preservar la fauna y la flora de esta isla, porque al estar tan aislada
no haber entrado otras especies que no fueran autóctonas, pues tienen especies de aves y plantas que han desaparecido en otras partes de Hawái debido a la urbanización y la introducción de otras especies invasoras. Entonces ellos en ese aspecto han estado súper protegidos. Se ha pretendido precisamente el acotar, digamos, algunas áreas de la isla, pues para evitar la degradación del ecosistema, y la pesca y la caza, como decía antes, están muy reguladas para garantizar la sostenibilidad de los recursos naturales. Entonces, gracias a este enfoque, pues ha permitido que Niihau se mantenga en gran parte libre de contaminación y de los problemas ambientales que afectan al resto del archipiélago. El caso es que, a pesar de su resistencia al cambio y mirando al futuro, nos preguntamos, ¿puede la isla seguir resistiendo la llegada de la modernidad? Pues bueno, ahí tenemos los factores que he comentado, ¿no? Que por un lado es el éxodo de la población joven, porque si las nuevas generaciones continúan dejando la isla en busca de educación y empleo, la comunidad de Niihau podría reducirse hasta el punto de volverse insostenible, porque se la comería su propia endogamia. Luego la presión externa que tienen para abrir la isla, porque con el auge del turismo en Hawái, que cada vez está más masificado, pues hay cada vez más interés en hacer de Niihau un destino accesible. Y si en el futuro la familia Robinson decide vender la isla o permitir más visitantes, pues evidentemente la cultura tradicional va a verse seriamente comprometida. Tenemos el aspecto también muy importante que es del cambio climático, porque como es una isla baja en el Pacífico, no tiene apenas altura, pues Niihau está muy expuesta al aumento del nivel del mar y al impacto de tormentas fuertes que en esa zona del Pacífico son muy habituales, y esto pues va a poder afectar también a sus recursos naturales y a su capacidad de sustento. Llega después, ya por último, pues lo que es la preservación del idioma hawaiano y las propias tradiciones en sí de Niihau, que dependen de esas nuevas generaciones que se están yendo para que continúen transmitiéndolas. Entonces, si encima no hay un apoyo educativo y cultural, pues la identidad única de la isla podría desaparecer con el tiempo. El caso es que por ahora Niihau sigue siendo un lugar único en el mundo, un sitio donde las costumbres ancestrales aún rigen la vida diaria, donde la modernidad es vista con mucha cautela y donde la naturaleza sigue siendo la mayor riqueza. Entonces, ¿podrá la isla prohibida resistir el paso del tiempo o terminará sucumbiendo a las presiones del mundo exterior? Pues solo el futuro tiene la respuesta. Si no conocíais la isla de Niihau, espero, mediante este programa de hoy, haberos acercado a un lugar que, como os he comentado en la conclusión del podcast, es un lugar único en el mundo. Creo que hay muy poquitos sitios en nuestro planeta que se encuentren en la situación en que se encuentra Niihau. Y es bueno que la gente sepa de sus circunstancias, precisamente para que se presione un poco para que se siga protegiendo la isla, porque como comentaba antes, mientras esté en manos de la familia Robinson, probablemente esto seguirá este modelo, pero en el momento que cambien un poco las cosas, pues Niihau corre el riesgo de convertirse en otro destino turístico lleno de hoteles dentro del archipiélago de Hawái. Así que nada, os recuerdo, suscribiros al canal, echar un ojo a 1001 Viajes por el Mundo, estad al tanto de todos los capítulos que voy subiendo y en muy poquito tiempo os vuelvo a contar curiosidades de ese mundo que tenemos ahí fuera. Un beso a todos.